Como cada semana recibimos a nuestro querido Jesús Callejo, que viene pues dispuesto a ofrecernos un nuevo enigma literario. La verdad es que estamos disfrutando muchísimo con esta serie, con esta saga que nos trae el bueno de Jesús, y los oyentes vosotros también, así nos lo indiquéis en vuestros correos electrónicos, en vuestras cartas, y eso nos place, porque al fin y al cabo estamos hablando de literatura, aunque eso sí, en su lado más oscuro, más sombrío. Pero bueno, aquí aparecen autores interesantísimos, aunque el de esta noche, el de hoy, no es que sea muy conocido, pero tuvo un suceso ciertamente inquietante. ¿Qué tal, mi querido Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, fenomenal. Bueno, y aquí me traes a Catul, o a Catil... Catil Mendés. Catil Mendés. Sí. Catil Mendés, el raro Dolosaya. Sí. De principios del siglo XX. Sí, sí. Y la verdad es que desconocemos su obra, así que supongo que, no sé. Sí, es muy poco conocido ahora. Sí. Es verdad que incluso yo creo que en Francia también tuvo su preponderancia en el siglo XIX, porque él muere en el año 1909, y él, bueno, pues era director literario de algunas revistas como Le Journal. Él escribió algunos libretos de ópera, escribió poemas, escribió alguna que otra novela, pero bueno, ninguna que haya destacado, ninguna que haya pasado por lo menos en la historia de la literatura universal. Lo que se llama una antología dispersa. Sí, exactamente. Digo, sí, hay mucha gente que fue conocido en su momento y después de morir, pues claro, ya no se supo más de él. Algún enigma literario dedicaremos dentro de poco a Manuel Fernández y González, hombre, que ahora es desconocido, ya pero, contaremos por qué. Un pacto infernal. Exactamente, el famoso pacto que supone que hizo con el Barón del Destierro, sí, uno de los nombres del diablo, y sin embargo en su época era muy conocido, era un autor de folletines, y después, una vez que murió en el año 1888, se perdió prácticamente su rastro y su memoria. Bueno, pues con Catil Mendés ocurre algo parecido, no hizo ningún pacto diabólico, pero está dentro de los anales de los casos más sorprendentes, más espectaculares de premonición. Él anuncia su muerte 10 años antes de que ocurra, pero lo anuncia porque tuvo una pesadilla de esas tremebundas, con sudores fríos. A los Stevenson, antes de Jekyll y Hyde. Y se lo comenta a sus amigos, y él se reunía en un café de París, se llamaba el Café Américain, y se lo comenta pues en febrero de 1899, que es cuando él tuvo esa pesadilla, en este mes de febrero, no lo olvidemos. Bueno, cuenta a sus amigos eso, que había tenido una tremenda pesadilla donde se veía agonizante durante horas en plena noche. Él tenía como datos confusos, pero tenía muy bien un poco lo que era el escenario, el lugar y la forma en la que él moría. No sabía que iba a morir así, en la que él moría en esa noche tan traumática, tan pesadillesca, ¿no?, por utilizar una palabra ya muy nueva. Bueno, él se encuentra durante horas, ya digo, en una plena noche, una noche fría de invierno, en un túnel oscuro, sin nadie. Él se nota que se está desangrando, él ve que no hay nadie que le pueda ayudar, él grita incluso en esa noche pidiendo algún tipo de auxilio, nada encuentra y solo escucha una voz final, que es lo que permite que él se despierte con esos sudores fríos y con una sensación, una tiritona que le parecía bastante anormal. La voz que escucha en esa noche es el fin. Así se lo cuenta a sus amigos en esta velada que tiene en febrero de 1899 en el Café Américain. Bueno, así queda la cosa. En principio los amigos dicen, bueno, vaya pesadillas que tiene, cada uno después cuenta sus aventuras. Pues yo he soñado que me caía de un quinto piso, el otro le contaba cualquier otra cosa. Bueno, no pasó de ahí más que este hombre tuvo esa sensación, y lo dejo por escrito, tuvo una sensación muy desagradable en aquella noche de 1899. ¿Qué ocurre? Hizo bien en escribirlo. Hizo bien en escribirlo, sí, porque además sus amigos, cuando ven en el periódico del 6 de febrero de 1909, es decir, 10 años después, cuando ven en el periódico una noticia escueta, donde dice que Catil Mendés se le ha encontrado muerto en el túnel ferroviario de Saint-Germain-en-Laye, totalmente desangrado, un escalofrío recorre la columna vertebral de todos aquellos amigos que le había contado este suceso 10 años antes. Bueno, el comisario Caret empieza a investigar el asunto, ¿no?, porque no se sabe muy bien. Aparece misteriosamente muerto y desangrado en una vía de tren. Se empieza a hablar de si ha sido un asesinato o un suicidio, y las dos cosas se descartan de forma inmediata. No le habían robado nada y estaba, bueno, felizmente casado con su segunda esposa y con su hijo. Por lo tanto, se descarta que hubiera un asesinato, se descarta que él se hubiera suicidado. Y el comisario Caret reconstruye los últimos momentos, las últimas horas. Al final averigua qué es lo que le pasó a Catil Mendés, y a medida que va averiguando datos, se va comprobando cómo, detalle por detalle, corresponde a lo que él había predicho 10 años antes.
Se sabe que cena con sus amigos parisienses, estamos hablando de febrero de 1909, bueno, coge el tren hacia Saint-Germain-en-Laye, donde vivía, a los alrededores de París, como él solía hacer habitualmente. Se sabe que estaba cansado, en fin, estaba bajo el efecto de un estupefaciente, tenía una pequeña dolencia, y el hecho es que se duerme, tiene una duermevela, y se duerme en el vagón del tren. Estaba solo, no había nadie. Y de repente el tren se para a la entrada de un túnel. Bueno, Mende se despierta en ese momento sobresaltado y cree que ha llegado. Así que abre la puerta, tropieza y se cae bajo el vagón del tren. Justo en ese momento el tren reemprende la marcha. Qué horrible. Y le secciona un pie. Ya te puedes imaginar la escena. Qué horrible. Se está desangrando, grita, ve un túnel oscuro, no hay nadie, estamos en invierno, agoniza toda la noche y nadie está allí para escucharle. Nadie está allí para decirle realmente que eso es lo que él... Bueno, él sabía perfectamente que eso es lo que él había soñado. No se sabe si escuchó o no escuchó esa palabra que él notó tan nítida, ¿no? La escuchó en su propia mente, En ¿no? su propia mente, claro, claro, es el fin. Es el fin. Pero desde luego no tuvo a nadie para contarlo. Bueno. Lo cual es un caso de esos escalofriantes por la cantidad de testigos que tuvo en ese café americano, donde lo relató, lo dejó escrito, y bueno, nunca yo creo que él pensó que eso se podría producir, y mira tú por dónde se produjo. Bueno, tuvo un sueño precognitivo, ¿no? Tuvo una precognición. Totalmente, sí, claro. Sí, está dentro de esos casos no demasiado conocidos, pues eso es un enigma literario, ¿no? Señor. Pero si lo hubiera ocurrido a otro, pues perfectamente también figuraría dentro de los anales de la precognición. Pero el que le hubiera ocurrido a él, el que precisamente en un mes de febrero de 10 años antes relate con todos los pormenores la misma experiencia que él tiene dramáticamente 10 años después, y que después se va cumpliendo, ¿no?, casi paso por paso, pues desde luego te hace pensar, ¿no?, que este tipo de, bueno, pues de premoniciones que forman parte de la parapsicología es más que mera leyenda y es más que un enigma literario. Fíjate qué noche de agonía en la que seguramente el buen autor francés diría, esto ya lo he vivido. Claro, seguro. Esto ya lo he si vivido. nos ponemos un poco en su mente, sí. Estaba seguro que reconstruyendo algo que ya había tenido como una pesadilla, porque lo estaba viendo. Él se fue desangrando, además fue una muerte lenta, terrible, porque fue una muerte lenta, agoniosa, con una agonía tremenda, a oscuras, con frío, y encima sabiendo que por allí no pasaba nadie, ¿no? No se sabe las horas que tardó en morir. De hecho, cuando se lo encuentra en el amanecer tenía un rictus de dolor, un rictus de sufrimiento, y ese tobillo, ¿no?, sesgado por la vía, por el tren. Bueno. Y además con una sensación, los amigos cuando se enteran de que alguien le había avisado de esta trágica muerte. Bueno, pues casi un siglo después, un programa de radio se acuerda de él. Bueno, pues sí, yo creo que es un buen homenaje, ¿no?, a este hombre, ¿no? Por lo menos que esa noche que lo pasó tan mal, ¿no? Lo pasó fatal, ¿no? Entonces es el fin, ¿no? Él escuchó por última vez aquella palabra y desde luego se confirmó uno de estos sueños trágicos. Son los enigmas literarios de Jesús Callejo. Bueno, pues no es el fin, porque seguimos en el programa y seguimos con los enigmas literarios hasta toda la temporada y más allá, hasta el infinito y más allá. Hasta el infinito y más allá. Y alguno contaremos que no aparece en el libro como sorpresa, que ya revelaremos en algún momento. Muy bien, porque él sigue investigando, él sigue de ratón de biblioteca. Bueno, pues Catín Méndez ha sido nuestro homenaje para él en estos enigmas literarios. Gracias, Jesús. De nada.